Muy buen día, jóvenes. Vamos a ver ahora transistores bipolares BJT. Entonces, ¿qué es y por qué es importante un BJT? Un componente con semiconductor de tres terminales que funciona como una válvula controlada por corriente. Eso es un transistor BJT. La idea central es que permite controlar cargas de mayor potencia, motores, relevadores, usando señales muy pequeñas, por ejemplo la salida de un sensor, la salida de un microcontrolador, la salida de un Arduino, de un ESP32. Para un diseñador es pieza clave para que un prototipo interactúe con el mundo físico de forma controlada. Puede funcionar como interruptor electrónico, enciende o apaga cargas, incluso es el uso más común de los prototipos, y también funciona como amplificador, aumenta señales débiles. Por ejemplo, las salidas de los sensores, que normalmente son del orden de los milivolts, se puede utilizar un amplificador construido con un BJT para tener una mejor análisis de esa señal. Estructura interna y símbolos. La estructura física tiene tres capas de material semiconductor de tipo P y de tipo N. Vamos a ver esto aquí en la pizarra. Sería algo más o menos así. El símbolo del transistor sería así. Tenemos una flechita aquí y este es un tipo NPN. Es decir que este transistor internamente, el semiconductor tiene dos dopajes, un dopaje tipo N y un dopaje tipo P. Pero el dopaje tipo P queda en medio del dopaje tipo N, tipo P, tipo N y tipo P. Entonces nosotros aquí tendríamos NP como si tuviéramos un pequeño diodo de esta manera. Ahí está al revés. ¿Dónde está el deshacer aquí? Es como si tuviéramos un diodo así. Y aquí un diodo para el otro lado. Como si tuviéramos dos diodos pegados. Con las partes positivas del diodo en medio. Y las patas negativas a los extremos. Aunque NPN N no significa negativo, pero es para que se acuerden. Y el otro diodo, el otro transistor, el de tipo PNP, sería de esta manera, pero con la flechita metiéndose hacia el transistor. Igual, si es de biunión, es decir, tiene dos uniones en el material semiconductor, aquí sería PNP. Y es como si tuviéramos nosotros aquí a otra vez dos diodos, pero los diodos apuntando hacia adentro, con las partes positivas hacia afuera, en las patas externas, y negativo en la parte interior. Entonces, bueno, el diodo, el transistor, sabemos que es un NPN o un PNP. Si la flecha va hacia afuera, tenemos NPN. Si la flecha va hacia adentro, entonces es PNP. Vamos a regresar al Clash. Entonces, tenemos tres terminales. Esta base de acá se llama base, esta terminal de acá se llama colector y esta terminal de acá se llama colector. Colector, base y emisor. Perdón, este es base, colector y emisor. Donde está la flechita es el emisor. Este de aquí está mal. Esta flechita de acá arriba le sobra, no debe de ir ahí. Entonces, la flecha del emisor indica la dirección convencional de la corriente. Aquí la corriente viene por la base y luego se va por el emisor hacia tierra. Y en este la corriente entra hacia acá, hacia el transistor y sale por la base. Tenemos tres regiones de operación. El comportamiento del transistor depende de la corriente que inyectamos en la base, que es la corriente de base. Tenemos tres funciones que es la zona de corte. Cuando no tenemos corriente en la base, entonces el transistor se dice que está apagado y actúa como un interruptor. Cuando tenemos corriente en la base, tenemos nosotros circulación de corriente a través del colector y el emisor por el transistor y entonces funciona como un interruptor. Tenemos la zona activa. Una corriente de base pequeña controla una corriente de colector mayor proporcionalmente con esta ecuación que está aquí. Me regreso acá. Entonces déjenme, borramos todo.
Tenemos nosotros pues que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Entonces, si nosotros tenemos una pequeña variación de corriente en la base, multiplicado por este factor, vamos a tener la corriente de salida. Hipotéticamente sería algo como esto. Nosotros tenemos un transistor conectado así. Si nosotros le inyectamos una pequeña variación de voltaje en la base, una pequeña corriente de base, nosotros acá tendríamos en la salida del transistor la misma corriente pero amplificada, la misma forma pero amplificada. Entonces tendríamos nosotros aquí beta veces la corriente de base. Y la tercera función, que es la zona de saturación. Si la corriente de base es suficientemente grande para abrir toda la válvula, entonces nosotros tenemos que el voltaje de colector emisor es de alrededor de 0.2 volts, por lo tanto es casi cero, entonces tendríamos nosotros conducción. Y ahora tendríamos un transistor que puede transmitir la corriente desde el colector hasta el emisor. Me regreso otra vez a la pizarra. Sería algo así. Tenemos nosotros el transistor. Es el transistor. Y cuando nosotros tenemos una corriente de base fija, suficientemente grande, entonces este voltaje que hay aquí, el voltaje de colector a emisor, sería prácticamente cero. Es decir, estaría como en un cortocircuito. Al momento en que hay un cortocircuito, esta es la base, este es el emisor y este es el colector. Tendríamos nosotros una corriente del del colector hacia el emisor. Entonces funcionaría esto como una especie de interruptor. Si nosotros desconectamos la corriente de la base, el voltaje de este se hace grande y aquí se abre el circuito. Entonces esta parte del transistor funcionaría como un interruptor. Al activar la base se cierra y conduce. Al quitar la corriente en la base, entonces se abre y ya no conduce. Funciona como un interruptor. El transistor como interruptor. ¿Para qué sirve? Usar una señal de bajo voltaje, por ejemplo de 5 volts, la salida de un Arduino o de un sensor, para encender o apagar un dispositivo de mayor potencia, por ejemplo un motor, un LED, una tira LED de 12 volts, etc. La conexión es básica con NPN, se configura como low side, es decir, tenemos nosotros, voy a hacerle zoom aquí, tenemos la señal de control que entra a la base a través de una resistencia de base para limitar la corriente. Tenemos el emisor conectado directamente a tierra. Y acá en el colector tenemos la carga. En este caso pues sería una bobina de un relevador. Vamos a abrir el simulador para ver este circuito trabajando. Vamos a ver en el simulador. Creo que es el nuevo circuito de aquí. Entonces sería algo como esto. Nosotros tenemos aquí un transistor que tiene conectada su... ¿Se apagó esto? Sí, es que se apagó. Ahí está. Tenemos el transistor, aquí está la base, aquí está el emisor. Ay, se conectó. Déjenme lo deshago. ¿Cómo deshago eso? Aquí está mal esto. Ay, ¿cómo deshago? Necesito el menú. Eso es para editar. O bueno, quito el que hice. Ahí está. Ahí está, es que le puse una conexión que no era. Entonces tenemos el emisor colector, el colector está acá arriba, el emisor directo a base, el directo a tierra, y aquí está la base. Entonces, esta señal de 5 volts que está por aquí va a entrar a la resistencia de base. Ya se puso otro cable que no debía haberlo puesto, a ver. Oh. Ahí está. Es que no tengo que darle clic ahí porque se hace cortos. Miren, aquí está de acá otra vez. Listo.
Entonces, tenemos este circuito así. Cuando entra el voltaje de 5 volts a la base, se va a activar el transistor y en este circuito de acá, donde está conectado este LED y esta fuente de 9 volts, va a empezar a trabajar. Entonces lo cerramos el circuito y si fijan, ahí ya tenemos circulación de corriente. La corriente que está aquí, tenemos una corriente de 12.27 mA y tenemos una corriente acá. Esta corriente de aquí arriba es de 20 mA, entonces es una corriente mayor. Las dos resistencias nos limitan ese valor de corriente y el LED está encendido. Entonces esta es la función para trabajar como interruptor. Se fijan, aquí nosotros tenemos 5 volts y acá podemos tener los volts que nosotros necesitemos. Entonces esa es la ventaja de separar, es decir, que la salida digital de un circuito que nosotros tengamos sirve para activar y desactivar cargas utilizando un transistor. Vamos a regresarnos a la presentación. Bueno, entonces, configuración clásica, la señal de control inyecta una pequeña corriente de base a través de la resistencia de base, saturando el transistor y permitiendo que la corriente de colector encienda la carga. Cálculo de la resistencia de base. El objetivo es asegurar que el transistor entre en saturación profunda y cierre el circuito firmemente. Primero necesitamos definir la corriente de carga. Determinamos la corriente de carga que consume la carga, por ejemplo un relevador. Vamos a ponerla en 100 mA. Ganancia. Asumimos un valor conservador para forzar la saturación, por ejemplo una beta de 20 o una beta de 10. Generalmente los transistores tienen beta muy grande, porque como sirven para amplificar necesitan una beta grande. Pero en este caso vamos a suponer que es beta pequeña para asegurar que el transistor entre en saturación. Y luego vamos a tener una corriente de base. Hay que dividir la corriente de base por el factor beta para encontrar la resistencia, la corriente de beta. Una vez que tenemos la corriente de beta, utilizamos un voltaje de base a emisor de alrededor de 0.7 volts, te les digo por qué, para al final tener la resistencia de base igual al voltaje de control menos el voltaje de la base entre la corriente de base y así nos da la resistencia de base. Vamos a hacerlo primero aquí en la pizarra. Vamos a poner un circuito normal. Entonces tenemos nosotros un voltaje de control que le voy a poner voltaje de base. Bueno, esta es una B, pero parece otra cosa. Ok. Bueno, está. Voltaje de control y luego ponemos aquí una resistencia. De aquí entramos a la base del transistor. Tenemos el emisor. El emisor lo conectamos directo a tierra. Y luego aquí vamos a poner nosotros un voltaje al que le vamos a llamar VCC, que es el voltaje de la carga, y aquí ponemos nosotros una carga. Voy a ponerle una resistencia de carga, aunque podemos poner cualquier carga. Muy bien, entonces necesitamos nosotros calcular esta resistencia de base. Antes de eso hay que recordar que tenemos dos voltajes en el transistor. Tenemos el voltaje que hay de aquí a aquí, que es el voltaje entre el colector y el emisor, VCE. Y tenemos un voltaje entre estos dos puntos, el voltaje base emisor. También tendríamos nosotros un voltaje del colector a la base, pero ese se desprecia porque es muy pequeño. Este de aquí es porque es como si fuera un diodo. Este voltaje es alrededor de 0.7 volts porque es como el voltaje de un diodo. Lo que significa es que nosotros aquí tenemos un circuito eléctrico, es decir, que esta fuente tiene positivo y negativo. Vamos a ponerle que sea positivo, negativo, y este negativo pues va también directo a tierra. Este voltaje negativo va directo a tierra. Entonces tenemos un circuito aquí, en el circuito de base, y acá arriba nosotros tenemos también un circuito. Tenemos también un circuito en el colector. Aquí está la fuente del colector. Vamos a suponer que la fuente sea el positivo de la fuente y el negativo de la fuente conectado directo a tierra. Así ya para ver nosotros dos circuitos como los que tenemos en la simulación. Y aquí para este caso la corriente de colector es la corriente que circula aquí y la corriente de base.
Para fines prácticos nosotros decimos que la corriente de colector es igual a la corriente de emisor, aunque no es la misma, la variación es muy pequeña, pero vamos a nosotros a suponer por facilidad que son iguales. Entonces ahora sí, necesitamos calcular el voltaje, necesitamos calcular la resistencia de base. Para eso nosotros usamos primero la ley de tensiones de Kirchhoff para encontrar el voltaje en la resistencia de base. Sabemos que el voltaje de la fuente, que en este caso es el voltaje de la base o el voltaje de control, debe de ser igual al voltaje de la resistencia de la base más el voltaje entre la base y el emisor, que son estos dos, este de aquí y este de acá. Y luego despejamos el voltaje de la resistencia de base. El voltaje de la resistencia de base es igual, bueno, no necesitamos la línea de división, sería el voltaje de control menos, quiere pintar menos el voltaje de entre la base y el emisor. Una vez que tenemos el voltaje, voy a ponerle aquí punto y coma, sabemos que la corriente de base es igual a la corriente de la base es igual a el voltaje en la resistencia de base dividido entre la resistencia de base. Y lo que nosotros necesitamos es la resistencia de la base. Entonces, la resistencia de la base va a ser igual a a ver si puedo subir esto. Sí, lo puedo subir. Un poco aquí para acá. Ahí. La resistencia de la base va a ser igual a el voltaje de la resistencia de base, que es el voltaje de control menos el voltaje BE, base emisor, entre la corriente de base. Y esa es la formulita. Esa formulita es la que está aquí. Esa formulita es esta de aquí. La resistencia de base es igual al voltaje de control menos el voltaje de la base y emisor dividido entre la corriente de base. Y listo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿y cómo sabemos cuánto vale la corriente de base? Vamos a ponerlo acá abajo. Bueno, ya no ocupo aquí. Vamos a utilizar otro nuevo. Lo sabemos porque tenemos esta ecuación. Nosotros dijimos que vamos a definir la corriente de colector. Y si por ejemplo decimos que la corriente de colector es, no sé, 100 mA, por ejemplo, y definimos una beta conservadora, por ejemplo de 20, sabemos que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Entonces podemos despejar la corriente de base de esta sencilla ecuación y tendríamos que la corriente de base es igual a la corriente de colector dividido entre beta. Y listo, así calculamos la resistencia de base. Aquí adelantito está un ejercicio, entonces vamos a resolverlo de aquí. Ejemplo práctico para conmutar un relevador. Problema, hay que activar un relevador de 12 volts que consume 100 mA usando una señal de 5 volts, por ejemplo la salida de un Arduino. Vamos a utilizar un transistor NPN 2N2222. Los datos iniciales, la corriente de colector la queremos en 100 mA, entonces tenemos igual a 0.1 A. Voltaje de control de 5 y el voltaje entre la base y emisor son 0.7 volts. Vamos a suponer una beta forzada de igual con 10 para garantizar la saturación profunda, a pesar de que el 2N2222 tenga mayor ganancia típica, tiene alrededor de 150 o hasta 200. Pero vamos a suponer que tiene 10. Desarrollo matemático. La corriente de base va a ser igual a la corriente de colector, es decir, 0.1 A entre 10, es decir, entre la beta. Corriente de colector entre beta igual a corriente de base. Y eso nos da 10 mA. Ahora, para el cálculo de la resistencia tenemos el voltaje de control menos el voltaje entre la base y el emisor. Son 5 volts menos 0.7 volts. Y todo eso dividido entre 0.1.
Entonces serían 4.3 volt entre 0.01 y eso nos da 430 ohms. Entonces hay que acercarnos a una resistencia comercial de 470 ohms. Vamos a hacer esto en el simulador. Vamos a poner en lugar de LED, vamos a buscar un relevador. Por aquí estaban abajo. Salida analógica, amperímetro, voltímetro, transformador. Aquí está el relé. Vamos a poner el relevador. Lo volteamos. Ahora lo voy a poner así. Y lo vamos a poner aquí. Entonces lo que tendríamos que ver es que cambie eso para arriba o para abajo cuando se activa. Y luego, no voy a poner resistencia de colector. Vamos a conectarlo directo. Ahí está. Y el voltaje típico serían 12 volts. Vamos a ponerlo en 12 volts. Y nos dice que la resistencia comercial que vamos a poner aquí ya son 5 volts, serían 430 ohms. Entonces vamos a poner 400, un valor comercial sugería 470 ohms. Definir, listo. Entonces activamos el relevador y ahí está. Ya está funcionando. Apagamos. Y se fijan acá arriba, cambia. Y así como está, no hay corriente, miren. No hay corriente aquí. Aquí está el voltaje, y oscila entre los picoamperes. Y cuando activamos, regreso hasta aquí. Ahora sí, se fijan, bajó, entonces se pone en conducción. Se abre y se cierra el relevador. Y podemos aquí poner otro circuito más complejo con más voltaje, por ejemplo, ya voltajes muy altos, fuera de la electrónica, de cientos de volts, de lo que nosotros queramos activar. Y por ejemplo, los carros funcionan así. Tienen sus relevadores que se activan y se desactivan. Bueno, NPN contra PNP en conmutación. El transistor NPN, el que acabamos de ver, se llama low side. El esquema es más común en proyectos digitales. Ubicación de la carga se pone entre VCC y el colector. Y la tierra va conectada directamente al emisor. La señal de activación es tensión positiva en la base. Ahora, si usamos un transistor PNP que se llama high side, el esquema es útil para conmutar la línea de alimentación. La carga la conectamos entre el colector y tierra. Y la alimentación va conectado directamente al positivo. El emisor va conectadamente bueno, aquí, déjenlo leer otra vez. La ubicación de la carga está entre el colector y tierra. Entonces la carga va igual arriba, pero ahora arriba no se conecta a VCC, se conecta a tierra. Y el VCC se conecta en el emisor. El emisor va directamente conectado al positivo. Y para que se active, la tensión tiene que ser ahora negativa en el colector de base. Tiene que ser menor a menos 0.7 volts para que se active. Entonces esa es la diferencia. Entonces a veces hay situaciones en las que nosotros tenemos señales de salida negativas. Entonces nos conviene utilizar un transistor PNP. O con salidas de voltaje positivas para activación y utilizamos un NPN. El transistor como amplificador. Aunque el prototipado se usa mayormente como interruptor, su función general y fundamental es la amplificación de señales. Concepto, zona activa. Una pequeña variación de corriente es que, bueno, aquí faltaría ponerle delta IB. Bueno, aquí se lo comió la presentación. Una pequeña variación de corriente en la base provoca una gran variación de corriente en el colector. Entonces, si nosotros tenemos variación de corriente en la base, tenemos ahí variaciones en el colector, tenemos una amplificación, beta veces esa corriente. Esa sería la corriente del colector. Aplicación práctica, se utiliza para amplificar señales muy débiles, por ejemplo la salida de los micrófonos, salidas de sensores analógicos de baja potencia, que para antes de ser procesados pues les conviene amplificarlos. Circuitos prácticos de control, por ejemplo un LED de alta potencia de 1 watt. Problema, tenemos un LED de 1 watt, necesitamos alrededor de 350 mA. Es demasiada corriente para un pin directo de un microcontrolador. Solución, ponemos el transistor
NPN, toma la señal de la pequeña del pin y permite el paso de los 350 miliamperes a través del transistor para que se active desde una fuente VCC externa a través de LED o para activar motores. Dice: problema, el motor son de cargas inductivas, generan picos de voltaje inverso al apagarse que destruyen el transistor. Solución: colocar un diodo de flyback, por ejemplo un 1N4001, en paralelo inverso con el motor para absorber el pico destructivo. Entonces, bueno, vamos a verlo de esta manera. Vamos a regresar a la pizarra para ver ese esquema. Entonces, si nosotros queremos activar un motor pequeño, haríamos lo siguiente. Tenemos primero el transistor. Vamos a poner un NPN. Lo conectamos directo a tierra. Y aquí en el colector ponemos nosotros nuestro motor. Y aquí a VCC. Aquí en la base ponemos nosotros nuestra resistencia de base. Y aquí tenemos nuestra señal de control, que le voy a poner voltaje en la base. Si nosotros dejamos esto así tal cual está, cuando el motor se apaga va a meter un voltaje para acá. Ese voltaje para acá lo que va a hacer es que daña al transistor. Estamos metiendo esa inducción hacia allá. Entonces, para ello lo que se hace es poner un diodo en paralelo inverso. Entonces, si ese es el positivo, nosotros tendríamos que meterlo de esta manera, así como está. Entonces, al ponerlo de esta manera, ahora cuando... Es que este salió muy feo. A ver, espérenme, dejen borro este diodo que no se ve aquí bien, para poner aquí un diodo que salió muy feo ese diodo. Ahora sí. Entonces ponemos un diodo en paralelo al motor. Cuando el motor inyecta el voltaje viene por aquí, se sube para acá y aquí se queda porque tiene el mismo voltaje de VCC. Entonces no hay ningún problema. La corriente no pasa a través del transistor y no lo va a dañar. Entonces en el laboratorio vamos a hacer ese par de prácticas. Entonces para la siguiente sesión del laboratorio hay que llevar 4 diodos 1N4001 y hay que llevar transistores 2N2222. Hay que comprar unos 4 de esos y un pequeño motor. Entonces, pues bueno, como tarea práctica, hay que usar este simulador o el que ustedes gusten y van a hacer estos ejercicios. Calcula la resistencia de RB para activar un relevador de 12 volts y 80 mA utilizando un transistor 2N2222. Resuelven su ejercicio, hacen su diagrama y hacen su simulación. Dibuja el circuito NPN necesario para controlar una tira de LEDs de 12 volts 200 mA desde un pin de un microcontrolador que entrega 3.3 volts. Su diagrama y su simulación. Investigar la hoja de datos del transistor BCE547 e identificar su valor de BCE de saturación típica y su ganancia HFE mínima, que es la beta. HFE sería la beta. Y ya sus simulaciones. El último ejercicio, el 4, es para que ustedes armen eso, pero lo vamos a hacer en el laboratorio. Entonces, el punto 4 lo vamos a hacer nosotros en el laboratorio. Pues bueno, eso sería todo.